Carla, ¿te acuerdas de por dónde íbamos? ¿Te estás enterando de algo de todo lo que te estoy contando? Bueno, ¿qué más da? Vamos con los años 80. ¿Cómo conocía vuestra Marvel? Mamá, 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 Marvel, Marvel, mamá, 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 Marvel. Sobrina, en unos años en los que la gente se hacía permanentes y crestas, la moda tiraba de ropa brillante, amplia y fluorescente, y la laca se ensañaba con la capa de ozono, la libertad creativa hizo que los cómics de Marvel alcanzasen una mayoría de edad en cuanto a contenido, que hizo que se viviese una de las mejores etapas, por no decir la mejor, que ha tenido a lo largo de toda su historia. Tanto es así que incluso hoy en día cuesta pensar que se pudiese publicar alguna de las historias que salieron en los kioscos en las cada vez más consolidadas librerías especializadas en cómics que empezaban a brotar por aquella época. Pero vayamos por partes. Como te comenté, en el año 1978 llegó Jim Shooter a la Casa de las Ideas para ocupar el puesto de director editorial. Aunque parezca contradictorio, este prodigio de Pittsburgh, que ya había vendido su primer cómic a DC cuando solo tenía 13 añitos, fue el mejor y el peor editor que ha tenido Marvel a lo largo de su trayectoria. El mejor porque muchas de sus decisiones no solo posibilitó que se publicasen grandes cómics, sino que llegaron a revolucionar el mercado norteamericano. El peor por las peleas que mantuvo con muchos de sus autores estrella, provocando que muchos de ellos emigrasen hacia DC. Bajo el mando de Shooter, la década de los 80 comenzó con Chris Claremont y John Byrne siendo las estrellas absolutas del mundo del cómic norteamericano. El gran trabajo de ambos hizo que Uncanny X-Men pasase a ser el título estrella de Marvel, muy por encima en lo que respecta a las ventas de colecciones como las de Spider-Man o Los Vengadores. Pese a esto, las continuas peleas que mantuvieron los dos autores de la colección para decidir cada mínimo detalle de cada una de las páginas de esos fantásticos cómics llevaron a que Byrne abandonase el barco en el número 143 de la colección, dejando como último acto de servicio otro clásico como Días del Futuro Pasado. Esta película me gustó mucho. ¡Ah, lo ves, no! Aquí cada loco con su tema. El nuevo destino de Byrne sería la colección de los Cuatro Fantásticos, como autor completo, la cual iba a vivir la que es quizá la mejor etapa que ha tenido nunca la colección, si obviamos la inicial de Lee Kirby. Por su parte, Claremont seguiría haciendo reinar a los mutantes durante toda la década de los 80, al lado de grandes autores como Dave Cockrum, Paul Smith, John Romita Jr. o Marc Silvestri. Paralelamente, un autor llamado Frank Miller había entrado con buen pie en una colección que estaba en la cuerda floja, Daredevil. Su gran narrativa gráfica y dinamismo hicieron que sus números junto a Roger McKenzie llamasen muchísimo la atención. Pero lo mejor iba a llegar cuando se quedó como autor completo de la colección. Una de las tácticas que seguía Shooter cuando una colección no vendía era la de dejar total libertad al autor que la llevaba para que la colección acabase muriendo o remontándose en ventas. Esto, precisamente, es lo que pasó con un joven Miller, que sin ataduras ni imposiciones editoriales y bajo el paraguas de una colección que estaba ya agonizando, iba a iniciar una etapa que rápidamente lo destapó como un genio del noveno arte. La creación y saga de Elektra, o números como el último de su primera etapa, Ruleta, así lo testifican. Y para los que dicen aquello de nunca segundas partes fueron buenas, su vuelta a la colección y al personaje en la saga Born Again, acompañado de David Mazzucchelli, es una de las mejores historias que se han publicado jamás en el noveno arte. Caso muy parecido al de Frank Miller es el que le pasó a Walter Simonson en Thor. En unos años en los que parecía que no se sabía muy bien qué hacer creativamente con la colección de Thor y en el que las ventas la hacían peligrar, Shooter deja total libertad al que era uno de los dibujantes más destacados que había estado trabajando en ella, dando pie a la que seguramente también es la mejor etapa que ha tenido jamás el personaje. Carla, a ver, ya sabes que tu tío es un fricazo y podría estar todo el día hablándote de otras grandes etapas que los lectores disfrutaban durante aquella época. El Caballero Luna de Doug Moench y Bill Sienkiewicz, Los Vengadores de Roger Stern y John Buscema, el Iron Man de David Michelinie, Romita Jr. y Bob Layton, Los Nuevos Mutantes de Claremont y Sienkiewicz, el X-Factor de Lewis y Walter Simonson, el Spider-Man de Roger Stern y Romita Jr., La Cacería de Kraven, el Capitán América de DeMatteis y Mike Zeck... Tito, respira, no te mueras. Tienes razón. Es que
Cariño, fue una época fantástica de grandes cómics. Cualquier persona que se asomase a un cómic Marvel de aquella época tenía la sensación de que más que nunca podían pasar cosas no muy lejanas a las que les pasaría realmente a los personajes si estuviesen viviendo en el mundo real. Por ejemplo, Tony Stark lo perdió todo y se transformó en un sin techo por sus problemas con la bebida. La Mujer Invisible sufrió una crisis personal debido a un aborto. Mientras que, por ejemplo, la Antorcha Humana veía impotente cómo un joven fan suyo moría por echarse un bidón de gasolina encima. Yo qué sé, Spider-Man. Spider-Man era enterrado vivo. Lo dicho, historias muy adultas que hoy en día se encuentran bastante a faltar. Vale, Carla, creo que estás en estado de shock. Tú tranquila. Aunque me pese, ahora los cómics de Marvel no son tan adultos como antes, ¿de acuerdo? Así que no me pilles un trauma. ¿Seguimos hablando de otra cosa más family friendly? Venga. Por ejemplo, hablaremos de las Secret Wars. En 1982, Marvel sacó al mercado Contest of Champions, una miniserie de 3 números en las que se reunió a gran parte de los personajes del universo Marvel para luchar entre ellos, debido a las argucias del Gran Maestro. Este supuso el primer gran crossover de la editorial y un buen campo de pruebas para lo que serían las Secret Wars de 1984. En ese año, la compañía juguetera Mattel llegó a un acuerdo con Marvel para lanzar una línea de muñecos articulados con los personajes de esta última, que se promocionaría con los propios cómics. Para ello, se hizo una maxiserie de 12 números que iba a estar guionizada por el propio Jim Shooter y que se iba a hacer notar en la gran mayoría de los cómics que se estaban editando en ese momento. Así, los lectores de ese momento vieron cómo, en mitad de los distintos arcos argumentales de la colección que estaban siguiendo, sus héroes desaparecían para reaparecer en el siguiente número hablando de una guerra secreta que tendrían que ir descubriendo en los siguientes meses, en la maxiserie aparte. Si te soy sincero, Carla, la serie no fue de gran calidad ni provocó grandes cambios en las colecciones del universo Marvel. De hecho, el más destacado fue la introducción del traje negro de Spider-Man, pero arrasó en ventas. Y esto sí que iba a marcar el destino de la línea que iba a seguir la editorial a partir de ese momento. El protagonista de las Secret Wars, el Todopoderoso, iba a volver en las Secret Wars 2 para cruzarse, esta vez de manera más amplia y directa, con todo el universo Marvel. El propio Shooter volvió a guionizar esta segunda serie, que esta vez era de 9 números, la cual en lugar de estar cerrada en sí misma, se iban a ramificar en múltiples cruces con prácticamente todo el universo de ficción de la Casa de las Ideas. Se siguiese la colección que se siguiese, el lector se iba a encontrar como en su colección aparecía el Todopoderoso. Algunas veces para liar la parda y otras simplemente para saludar. ¿Qué pasa? Vamos, que el Todopoderoso era como Jorge Javier Vázquez en Telecinco, sale en todos los lados. La cuestión era hacer que el lector se quedase atrapado por el tema y viese el universo Marvel como un mundo de ficción con más interacciones que nunca. Otra estrategia que siguió Shooter durante esos años fue la de ampliar el número de colecciones potenciando la transformación de sus títulos más vendidos en franquicias. Esto no era nuevo y, por ejemplo, ya en los años 70, Amazing Spider-Man dio pie a que saliesen también al mercado otras 2 colecciones arácnidas, Peter Parker y Marvel Team Up. Por no hablar de la colección Marvel 2-in-1, donde la Cosa vivía aventuras alejado de los Cuatro Fantásticos, en compañía de un personaje diferente de la editorial en cada número. Yendo más por esa línea, los fans de los X-Men vieron cómo a partir de ella surgían colecciones regulares como los Nuevos Mutantes y X-Factor, mientras que los seguidores de los Vengadores veían cómo el grupo se desdoblaba con los Vengadores de la Costa Oeste. A la vez salían a la venta múltiples miniseries, novelas gráficas o los llamados por aquel entonces números Prestige, donde se narraban aventuras independientes o que ampliaban algunas situaciones argumentales de las colecciones que estaban en el mercado. La estrategia era que tenías que leértelo todo para entender las historias. Por otra parte, Shooter hizo que Marvel fuese la primera editorial grande en dejar en manos de los autores los derechos de los personajes que creaban, con la aparición de la línea Epic. Así, intentaba modernizar la editorial en un aspecto en el que estaba teniendo problemas judiciales con otros autores, como fue el caso de Steve Gerber y Howard el Pato, a la vez que dejaba un rincón para que se publicasen historias de carácter más personal y arriesgado. Gracias a la línea Epic, los lectores pudieron disfrutar de obras como la genial Electra asesina de Frank Miller y Bill Sienkiewicz o la genial space opera de Jim Starlin, Dreadstar, que tras 26 números, el autor se llevó el personaje a la editorial independiente First Comics. Otra idea que tuvo el editor de Pittsburgh fue la de crear un nuevo universo paralelo al de Marvel, con motivo del 25 aniversario de la editorial, creando personajes totalmente nuevos que intentasen llevar aún más al extremo la premisa de acercar la realidad a los superhéroes.
Pese a que hubo títulos muy interesantes y de buena calidad, como el Star Brand del propio Shooter y John Romita Jr., la línea no tuvo el apoyo deseado de los lectores y acabó desapareciendo al poco tiempo. Pese a todo lo dicho, Carla, tal y como te he contado en este capítulo, Shooter acabó saliendo por la puerta de atrás de la editorial por culpa de las fuertes disputas que su propio ego hizo que mantuviese con los autores. Quizá la más sonada fue la que mantuvo con la que era la estrella del medio por aquel entonces, John Byrne, que acabó dejando los Cuatro Fantásticos para acabar revitalizando al mismísimo Superman para DC. Antes de que Jim Shooter fuese reemplazado por Tom DeFalco en el puesto de editor jefe, Marvel fue vendida a la productora de cine de serie B New World Entertainment. Esta unión duró muy poco y solo 2 años después se produjo una venta que iba a cambiar otra vez el futuro de la editorial. En 1988, McAndrews and Forbes, de Ronald Perelman, se hacía cargo de la compañía de cómics, dando paso a una etapa en la que empezaron vendiendo como nunca para acabar casi en bancarrota. Todo lo vivido en los 80 no podía hacernos presagiar que se estaba en las puertas de la que sería la época más oscura y nefasta que iba a vivir la editorial. Aunque en esa época yo tenía más o menos tu edad, y es ahí donde conocí a mi propia Marvel. ¿Y saldrá Capitana Marvel? No, todavía no, ya queda menos, ¿eh? Como diría el Capi, paciencia. Mutantes Inhumanas, espero que os haya gustado este vídeo y seguimos con el documental. Por cierto, os dejo en la descripción el link de mis 2 libros de cómo conocí a vuestra Marvel.